sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Debido a que he estado viendo la temática de colocar personas correctas en lugares equivocados para darle promoción al álbum de Namjoon con su título original Right Place, Wrong Person, quería mostrar un análisis detallado de las ocasiones en las que Taehyun y Jungkook han demostrado su amor en lugares equivocados. Eso por supuesto a raíz de momentos que lo han dejado incluso demasiado evidente, como para notar que sus interacciones suelen ser un problema para los del staff, desde que los separan para no ocasionar complicaciones hasta cuando simplemente se ven obligados a ignorar ciertas pautas y hacer lo que siempre quisieron. Y aunque no esté de más decirlo, ya saben que todo es en base a mi opinión personal. Si tienen una perspectiva diferente a la mía, estaría encantado de leerlos en los comentarios. Ahora, comenzando con el mes de noviembre del 2015, durante la filmación del concierto The Most Beautiful Moment in Life, se observó una dinámica particular entre Taehyun y Jungkook. Desde el inicio, el personal parece adoptar medidas para separarlos, recortando sus momentos juntos o situaciones que podrían exponer su cercanía. A pesar de ello, durante una conversación sobre el concierto, se percibe una conexión palpable entre ambos, con Taehyun manteniéndose cercano a Jungkook y expresando su emoción. Este gesto al colocar un brazo sobre los hombros del otro, sugiere una familiaridad y comodidad mutua, sin indicio de incomodidad por la falta de espacio personal. Sin embargo, a medida que avanza la filmación se observa un cambio repentino. Aunque todos avanzan hacia la cámara, Taehyun continúa manteniendo cercanía física con Jungkook, colocando ambas manos sobre él. Este gesto podría interpretarse como una muestra de apoyo o afecto. Sin embargo, algo detrás de la cámara provoca una reacción en Jungkook, quien baja la cabeza con una expresión de molestia, mientras Taehyun opta por alejarse. La tensión en el ambiente es evidente, reflejada en los rostros de ambos que denotan tristeza y pesar. El contraste entre la cercanía inicial y la posterior separación sugiere un cambio significativo en la dinámica entre Taehyun y Jungkook, posiblemente influenciado por factores externos o decisiones del staff. La expresión de tristeza en ambos sugiere un sentimiento de pérdida o incomodidad por la separación impuesta, lo que pudo haber afectado en la relación entre los dos y en su dinámica en general, puesto que la observación detallada de los gestos y expresiones durante la filmación revela no solo la cercanía y complicidad entre Taehyun y Jungkook, sino también la necesidad de mantener cierta imagen pública que pudiera interferir con las relaciones personales, generando conflictos y emociones complejas en un lugar equivocado. Durante el documental Born the Stage, que sigue la gira de Wings y los conciertos en Chile del grupo, ofrece una ventana reveladora hacia la dinámica interna de BTS. Aunque fue lanzada en noviembre de 2018, las escenas captadas durante la gira en 2017 arrojan luz sobre la intensa presión a la que estaban sometidos los miembros, sobre todo por cómo la relación entre Taehyun y Jungkook se veía sometida a una estricta separación impuesta por la gestión de la compañía. A lo largo del documental se observa cómo Taehyun manifiesta una preocupación palpable por la salud de Jungkook, especialmente durante las presentaciones en vivo. Los momentos de colapso de Jungkook durante la interpretación de Fire son particularmente impactantes, puesto que durante esos momentos se pudo percibir la preocupación y el deseo de Taehyun de expresar su apoyo de alguna manera. La escena donde Taehyun gira para mostrar un signo de "te amo" a Jungkook después de la presentación de Fire se destaca como un símbolo de amor y preocupación mutua. Esa señal interna llena de significado y cariño demuestra la profunda conexión entre ambos miembros, sobre todo cuando Jungkook se acerca a tocar su mano para hacerle saber que lo había percibido, y nuevamente nos hacen saber lo mucho que intentarían cuidarse a pesar de todo. Sin embargo, incluso después de que Jungkook sufriera un colapso y los miembros corrieran a su lado, Taehyun fue deliberadamente recortado de la escena, a pesar de haber ingresado apresuradamente a la habitación después de escuchar las quejas de Jungkook, lo que nos llevó a pensar que este recorte sugería una manipulación narrativa por parte de la producción, al querer ocultar la cercanía y el apoyo de Taehyun hacia Jungkook, puesto que, minutos después, y a pesar de las dificultades y obstáculos, Jungkook salió de la habitación luciendo visiblemente cansado, mas supo a dónde tenía que ir. Tan pronto entró a la habitación donde Taehyun ya lo estaba esperando, fuera del alcance de las cámaras, vistiendo de la misma manera en la que apareció en la foto que Bangtan subió a Twitter minutos después de sus presentaciones, lo que reflejó un vínculo genuino entre Taehyun y Jungkook, a pesar de haber sido objetos de manipulaciones visuales y el aparentar ninguna conexión más allá del trabajo. Así que esto y el hecho de que siempre encontraría la manera de demostrar su amor sigue siendo un acto de completa valentía. El 7 de octubre, Jungkook captó la atención de los fans al exhibir un brazalete a juego que compartía con Taehyun durante una firma de autógrafos en 2017.
Durante un lapso de 4 minutos, Jungkook hizo hincapié en el brazalete donde posiblemente buscaba destacar la conexión entre él y Taehyun. Este gesto público no pasó desapercibido, especialmente considerando que Taehyun también lucía el mismo brazalete de la marca Tiffany & Co., junto con anillos a juego en varias reuniones de fans, regalados por un fan que apoyaba la relación de Taekook. Aunque posteriormente en otro evento de firma de autógrafos, Taehyun optó por quitarse su anillo para que Jungkook pudiera usarlo simultáneamente, convirtiendo el gesto en un juego entre ellos. Sin embargo, lo intrigante es que aparentemente ambos utilizaron estos mismos anillos una semana antes, durante un live de mukbang el 30 de septiembre, mismo día en el que se percibió una tensión palpable durante ese fan meeting realizado, ya que ambos parecían estar en el límite entre acercarse o mantener la distancia, posiblemente influenciados por las restricciones impuestas por la agencia. Aunque Taehyun intenta llamar la atención de Jungkook de diversas formas, este último parecía más interesado en limitar sus interacciones, lo que lleva a momentos de incomodidad y tristeza para Taehyun, desde que colocaba un peluche sobre su cabeza y estaba tan serio al no recibir la misma atención, hasta cuando fue directamente a él e intentó hablar de una forma más honesta, lo que los llevó a este tipo de acciones demasiado duras. Por lo que era evidente que la relación entre Taehyun y Jungkook estaba sujeta a una serie de presiones y expectativas, tanto internas como externas. A pesar de que sus esfuerzos por mantener su conexión y expresar su afecto de manera discreta, a veces se veían afectados por la interferencia externa y las restricciones impuestas por su agencia. Sin embargo, su capacidad para encontrar momentos de intimidad y conexión, a pesar de las circunstancias adversas, siempre destacó la fuerza y la autenticidad de su vínculo. Durante la temporada 2 de Bon Voyage, un momento conmovedor y significativo se desarrolló cuando Jungkook salió en medio de la noche para cantar Nothing Like Us frente a la habitación de Taehyun. Este acto aparentemente espontáneo adquiere una mayor profundidad cuando se examina los detalles detrás de la escena, puesto que la ubicación exacta del lugar donde Jungkook elige cantar cobra importancia al considerar que se trata de la habitación que Taehyun comparte con Josok, determinada por un juego al azar. Esta habitación es única en el sentido de que cuenta con puertas de vidrio que dan hacia la piscina del lugar. La presencia de una cámara colocada estratégicamente a la izquierda de la habitación ajena permite captar el momento en que Jungkook se sienta en el banco junto a las puertas de vidrio para interpretar su canción. Aunque Jungkook no parece estar dando una serenata en el sentido tradicional, su canto adquiere un tono melancólico y emotivo. Algunos sugieren que su actuación puede estar relacionada con la decepción que experimentó al perder la oportunidad de compartir habitación con Taehyun durante el juego, pero otros aseguraban que se debía a la presión mediática ejercida por Dispatch, que amenazaba con revelar una supuesta pareja gay, lo que pudo haber contribuido a la sensación de separación entre ambos miembros frente a las cámaras. Pero si quieren saber un poco más de esto, pueden ir a ver el video que hice respecto a Dispatch y su extraña obsesión con la relación de Taekook para un mayor entendimiento. Aunque también es importante observar con atención el sentimiento con el que Jungkook interpreta la canción, lo que sugiere una carga emocional significativa detrás de su actuación. Nothing like you and me together through the storm. Pero una vez que termina de cantar, en lugar de retirarse a su habitación compartida con Jimin, Jungkook elige permanecer en el banco durante un tiempo adicional, lo que refleja una profunda introspección y quizás un deseo de procesar sus sentimientos en soledad. Y aun con todos estos momentos, Taekook siempre nos va a demostrar que será la persona correcta para el otro, aunque demuestren su amor en lugares equivocados y ni siquiera eso va a poder separarlos.